Buen día, tutor y compañeros. El día de hoy vengo presentando el taller de reconocimiento de la materia de algoritmos. Me presento. Mi nombre es Alba Lilian Osorio Serna, tengo 25 años y mi contacto para poder realizar los trabajos colaborativos inicialmente es Skype, lili.osorio07 y mi email es lili.osorio93@gmail.com. Actualmente estoy en la Facultad de Ingeniería de Sistemas en el CEAD José Acevedo y Gómez. Pertenezco al grupo 301303-140. Inicialmente vamos a comenzar por el segundo punto de la guía, que es la estructura temática del curso. Nombre, pues inicialmente vamos a empezar con la unidad 1, que es la introducción a la programación. Este consiste en una actividad académica de un taller de reconocimiento inicial. En este caso vamos a revisar todos los contenidos iniciales y presentaciones del curso. Este tipo de actividad es individual e inicia el 5 de febrero del 2018 y finaliza el 18 de febrero del 2018. El peso evaluativo de esta actividad es de 25 puntos. La segunda unidad vamos a ver todo lo que es algoritmos y estructura de datos. Inicialmente pues este es un taller de fundamentos de programación y algoritmos. Este tipo de actividades de carácter colaborativa inicia el 19 de febrero y termina el 20 de marzo. Tiene un peso evaluativo de 125 puntos. Vamos con la unidad 3, que es el lenguaje de programación, donde la actividad académica vamos a realizar un taller de instalación y configuración de entorno de desarrollo. En este caso vamos a instalar y desarrollar Visual Studio y su lenguaje de programación C numeral. En este tipo de actividad va a ser individual y empieza el 21 de marzo y acaba el 4 de abril. Tiene un peso evaluativo de 50 puntos. Vamos para allá, para la unidad, seguimos con la unidad 3, pero este va a ser una etapa 4, donde vamos a hacer un taller de lenguajes de programación, codificación y ejercicios, y aparte de eso pues vamos a desarrollar un taller de lenguaje de programación. ¿Este que consiste? Consiste en dos actividades, una actividad colaborativa y una individual. La colaborativa pues empieza desde el 5 de abril hasta el 30 de abril y tiene un peso evaluativo de 125 puntos. Y de esta misma unidad 3 vamos a tener una etapa 5, que es una lección evaluativa de programación de computadores, y lo vamos a presentar en la lección evaluativa sobre la programación de computadoras. En este caso está la actividad individual, empieza el 2 de mayo y finaliza el 13 de mayo. Tiene un peso evaluativo de 50 puntos. Ya para finalizar de la unidad 3, seguimos con la unidad 3, que es lenguaje de programación. Esta es una etapa 6, que es un taller de evaluación final, donde se van a desarrollar las actividades de componente práctico. En este caso, esta fase es de carácter individual, que inicia el 14 de mayo y finaliza el 27 de mayo. Tiene un peso evaluativo de 125 puntos. Bueno, ya para finalizar este punto, yo creo que es muy importante resaltar y tener en cuenta cada uno de nuestras unidades y de nuestros temas, y así también tener en cuenta pues eh, las fechas en las cuales tenemos plazo para presentar nuestros aportes y presentar las actividades. Vamos con el tercer punto. El tercer punto dice: ¿qué entiende por programación de computadoras? En este caso, para mi concepto, es el proceso de diseñar, codificar, depurar y mantener el código de fuente de programas de computadora. El código de fuente es escrito en un lenguaje de programación. Vamos con el cuarto punto. Teniendo en cuenta pues esto, vamos a hacer una descripción de la evolución histórica de los lenguajes de programación hasta las actuales.
En este caso yo lo separé por 3 generaciones, las cuales son: la primera generación va de 1950 a 1960. Es un desarrollo de lenguaje ensamblador, es una programación de bajo nivel presentado en el código de máquina binario. El primer lenguaje que obtenemos es el Fortran, que ocurrió en el año 1957 y se utilizó para el cálculo numérico y computadora científica. El segundo lenguaje fue Algol en el año 1958. Consiste en un código de Pascal modula 2 y simula. El tercero fue COBOL, que se creó en el año 1959, donde es un tipo de lenguaje que se utiliza en bancos, aseguradoras, y pues incluso hoy en día se utiliza todavía estos lenguajes, más que todo pues ya como lo habíamos indicado en los bancos y en las aseguradoras. Snowball se creó en 1962, es un lenguaje orientado a cadenas de texto. Seguimos con el de Simula, que fue en el año 1962 al 67, donde se crearon Smalltalk y C++. Y pues CPL de 1963 se crearon C, C++, Java, C numeral y Objective-C. Vamos para la segunda generación. En este caso la segunda generación fue de 1970 a 1980. En 1970 se creó un lenguaje de programación código Pascal, que inclusive ya se había creado en la primera generación, pero creo que lo complementaron en 1970. En este caso este código facilita el aprendizaje de programación. El segundo es Progol, es un lenguaje de programación lógico e interpretado. Después se creó C, que es una evolución del lenguaje B. C++ es un lenguaje de programación orientado a objetos. El Shimi y SQL en 1978, que se creó directamente para bases de datos. Vamos con la tercera generación, que es Imperativos al Poder. Se realizan unas mejoras y combinan los paradigmas inventados entre los años 60 y los años 70. En este caso se creó Erlang, que se utiliza para cálculos matemáticos. Perl, Funcional, que fue de 1990 al 2000. En este caso ya existía Java, JavaScript y C numeral. Y pues en la actualidad también se utiliza mucho el lenguaje de programación F numeral, Grove, Scala, Clojure, Dart, Suite 2017. En este caso, todos los lenguajes actuales como Java, JavaScript, C numeral, C++, es una mezcla de paradigmas. Vamos a ver, esto es una línea de tiempo, como ya lo habíamos visto actualmente, pues anteriormente en lo que les había explicado sobre la historia de los lenguajes de programación. Este es un resumen del cual pueden ustedes mirar, verificar qué puede hacer falta, y lo que se hace falta pues igual se puede verificar en la primera, segunda y tercera generación de los lenguajes de programación. En este caso vamos a ver una tabla comparativa de por lo menos 5 lenguajes de programación, incluido el C numeral. En este caso puse primero el C++. El C++, ¿qué es? Es un lenguaje de programación orientado a objetos creado por Viljan Sturtuk. Las ventajas que tiene este lenguaje de programación es potente a cuanto a lo que se refiere a creación de sistemas complejos, un lenguaje muy robusto. Las desventajas de este lenguaje es que no es atractivo visualmente y pues no soporta para creación de páginas web. Para sistemas operativos sirve para todos los sistemas operativos, pero para cada uno con su respectiva versión para dicho sistema. En este consiste el cuadro de comparación de C++. Seguimos con Visual Basic. Visual Basic es un lenguaje de programación dirigido por eventos desarrollados por el alemán Alan Cooper para Microsoft. Estas ventajas que
que tiene Visual Basic es que posee una curva de aprendizaje muy rápida, integra el diseño e implementación de formularios de Windows y pues aparte de eso es uno de los lenguajes de uso más extendido, por lo que resulta fácil encontrar información, documentación y fuentes para los proyectos. Las desventajas de este lenguaje es que las críticas hechas por las ediciones de Visual Basic anteriores a VBNet son variadas. Se citan entre ellas el problema versionado asociado con varias librerías de él, conocidos como DEL, pobre soporte para programación orientada a objetos. Es una incapacidad para crear aplicadores multihilo sin tener que recurrir a llamadas de API de Windows. Esas yo creo que son las desventajas. Y pues por en cuanto al sistema operativo, sirve para hacer aplicaciones de escritorio. Seguimos con C numeral. Este lenguaje es un lenguaje de programación orientado a objetos, desarrollado y estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma NET. ¿Qué ventajas tiene este lenguaje? Que cada miembro de una clase tiene un atributo de acceso del tipo público protegido, interno, interno protegido y privado. Las desventajas de este lenguaje: se tiene que conseguir una versión reciente de Visual Studio.net. Por otra parte, se tiene que tener algunos requerimientos mínimos del sistema para poder trabajar adecuadamente, tales como contar con Windows Net 4 superior, tener alrededor de 4 GB de espacio libre para la instalación, ¿sí? ¿Y para qué sistemas operativos sirve? Pues este tiene una plataforma NET donde sirve para aplicaciones de escritorio, aplicaciones web y móviles, sistema operativo Windows preferiblemente. Seguimos con otro lenguaje que es el XML. Este es un estándar, crea sus propias etiquetas, permitiendo la definición, transmisión, validación e interpretación de datos entre aplicaciones y entre organizaciones. Estas ventajas que tiene este lenguaje es que permite una estructuración de la información, es la base de datos, es la base de la nueva generación de aplicaciones web. Intercambio de datos, etiquetar los datos con su significado, un lenguaje extendible. ¿Qué desventajas tiene este lenguaje? El mayor informe que las aplicaciones XML es que el navegador o el visualizador que el usuario utilice no cuente con un parser capaz de visualizar el contenido del documento. Este se puede instalar en todos los sistemas operativos. Ya para finalizar el cuadro comparativo, quise meter a Java, que es otro de nuestros lenguajes de programación. Este viene orientado a objetos de una plataforma independiente que fue desarrollado por una compañía Sun Microsystems, que ahora es su propietario de Oracle. Maneja algunas plataformas de desarrollo Java Platform, Standard Edition o JavaScript. ¿Qué ventajas tiene Java en cuanto al lenguaje de programación? Que se puede realizar distintos aplicativos como applets, que son aplicaciones especiales que se ejecutan dentro de un navegador al ser cargado con una página HTML. Es un servidor web, por lo general los applets ya son historia. Son programas pequeños y de propósitos específicos. Se pueden desarrollar aplicaciones de escritorio que se ejecutan en forma independiente, es decir, con la programación Java se pueden realizar aplicaciones como un procesador de palabras, una hoja que sirve para cálculos, una aplicación gráfica, etc. Se puede realizar soluciones empresariales en un entorno web y soporta el desarrollo de aplicaciones móviles. Las desventajas creo que son muy poquitas, pero pues
Las desventajas de este lenguaje es que para esperar la actualización siguiente, para que sea más rápido, o sea, la actualización a veces se puede demorar un poco en cuanto al desarrollo del lenguaje. Y pues este sirve para todos los sistemas operativos y si no es la versión adecuada para dicho sistema, la misma aplicación Java se encarga de descargarla o actualizar versión para un excelente desempeño en el computador. Algunos de los sistemas operativos más destacados en los que funciona la aplicación, pues en este caso es Unix, Linux, Solans, Windows y Mac. Bueno, ya finalizando este cuadro comparativo, vamos a ver en cuanto a la tendencia de los lenguajes de programación. En este caso, los lenguajes de programación son tomados de diferentes perspectivas. Es importante para un programador decidir cuáles conceptos emitir y cuáles incluir a la programación. Cada programador tiene en mente un estilo particular de programación, la decisión de incluir o emitir ciertos tipos de datos que pueden tener una significativa influencia en la forma en que el lenguaje es usado, la decisión de usar u omitir conceptos de programación o modelos. Paradigma, a mí se me hace muy importante y cabe resaltar de que una tendencia buena para un lenguaje de programación es el paradigma. ¿Qué tiene que ver el paradigma? Que tiene que ser imperativo, tiene que ser secuencial, estructurado, procedural, declarativo, lógico y funcional. En este caso, pues existen 5 estilos de programación y son las siguientes. Orientado a objetos, pues ya lo acabé de nombrar, es imperativa. Entrada, procesamiento y salida de datos. Funcional, pues tiene que ver con funciones. Los datos son funciones, los resultados pueden ser un valor o una función. Que sea lógico, TF, más operaciones lógicas, inteligencia artificial. Y concurrente, aún está en proceso de investigación. Creo que es muy importante resaltar que es lo más importante de un lenguaje de programación, es que tenga un paradigma y ese paradigma esté mezclado, indicando a un lenguaje de programación y que tenga, digamos, esas 5 cualidades que acabé de nombrar o esos 5 atributos. Vamos para el punto 6. En este caso, cuando se habla de buenas prácticas de programación, ¿a qué se hace referencia? Y mencioné por lo menos 2 ejemplos. En este caso, las buenas prácticas de programación se refieren a un buen uso de funciones del programa. En este caso, un ejemplo, digamos, si trabajas con un compilador y ajustas sus opciones para que arroje la mayor cantidad de errores y advertencias posibles al compilar, de ese modo tu aplicación tendrá menos chances de obtener errores aleatorios. Creo que es muy importante resaltar ese ejemplo. Vamos con el ejemplo 2. También se recomienda declarar variables en líneas separadas, ya que se facilita la descripción de cada variable mediante comentarios. Poner un espacio después de cada coma facilita la legibilidad del código. Creo que también me parece muy importante y aparte para ejecutar en un software de, de algún código o un lenguaje de programación me parece muy importante resaltar esa buena práctica para la programación. Vamos con el punto 7, donde dice indague y comente un poco sobre el lenguaje de programación C numeral. En este caso puede ser versión 2013, 2015 o 2017. Yo elegí el versión 2013. En este caso pues es un lenguaje elegante con seguridad de tipos y orientado a objetos que permite a los desarrolladores crear una gran variedad de aplicaciones seguras y sólidas que se ejecutan en .NET. Framework.NET puede usarse igual para crear aplicaciones cliente de Windows, servicios web XML, componentes distribuidos, aplicaciones cliente-servidor, aplicaciones de base de datos y muchas más cosas. Visual C proporciona un editor de código avanzado, prácticas diseñadoras de interfaz de usuario,
un depurador integrado y muchas otras herramientas que facilitan el desarrollo de aplicaciones basadas en el juez igual. Bueno, yo creo que para finalizar, muchas gracias por toda su atención y que tengan un buen día. Hasta luego.